Hey, tú, ¿qué tal? Sé bienvenido al podcast La Transmisión del Alma, podcast dirigido al despertar de la conciencia de las masas. Bueno, un título un poquito provocativo. Hoy vamos a hablar acerca de mi segundo libro, que paradójicamente es el primero. Vamos a hablar de los dos impostores. Tan, tan, tan. Este podcast está dirigido a las personas que están siendo vulnerables. Estamos en un cambio de conciencia, de cambio de paradigmas enormes en este mundo. Y déjame decirte, dejarte algo en claro, hermano. Tú que estás viendo la transmisión del alma a través de Rojata Fuentes, o a través de mi TikTok, o a través de Instagram, déjame decirte que no es casualidad. Y he conectado con varias personas que a lo largo de mi trabajo no he conocido directamente, pero he conocido de una forma que sé que les gusta mi contenido. Y una cosa que déjame decirte, perdón, esas personas, gracias. Gracias de verdad. Ahora, vamos a entrar de lleno a los dos impostores. La razón por la cual le llamé este podcast Los dos impostores es por algo muy importante que quiero decirte y dejarte a continuación. Es que las personas tenemos dos personalidades en sí mismos. Vas a decir, eso está raro, ¿no? ¿Cómo una persona puede tener dos personalidades dentro de uno mismo? Pues sí, porque me he dado cuenta que durante tanto tiempo las personas tenemos esa personalidad que queremos despegar, pero a la vez tenemos esa personalidad que estamos tan ocultos y al final, velo de este modo también. Tú estás con una persona que quieres mucho, pero también tiene su lado oscuro. Un mejor amigo, una mejor amiga, papá o mamá. Entonces, la tesis fundamental de esto es que esos dos impostores nacen de una necesidad. Una necesidad que se divide en una premisa: evitar la crítica y buscar el halago. Esas dos prioridades que se le da a un ser humano como tarea, por así decirlo, programada, es lo que condiciona a que viva de una forma que tenga que depender paulatinamente, digo paulatinamente porque no siempre es así, de la aprobación y evitar el rechazo de alguien más. Y verlo de este modo, como las películas norteamericanas sobre todo tienen esa parte donde el chico tímido, callado, es una persona que está buscando la aprobación de los demás, le hacen bullying, la chica que le gusta no le está haciendo caso, y todo eso está pasando no solamente dentro de una película norteamericana, sino que está pasando diariamente en cualquier situación que tú vayas a voltear, porque estamos romantizando el hecho de que debemos debemos estar, no sé cómo te digo, en esa condición de que la sociedad debe de aceptarnos. Y es aquí donde entra la paradoja. La aceptación viene de uno mismo y es una integración social contradiciendo las reglas sociales. Es decir, mira, una persona que está en este momento recibiendo críticas por su forma de vestir, por su forma de expresarse, dime, ¿tú realmente aceptarías una persona así? Antes de contestar esta pregunta, recuerda que caemos en la hipocresía mucho más rápido de lo que cae un cojo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando decimos, no, a él sí le ayudo, pero a este no porque lo veo más feito, no. Estamos rechazando. Somos plagadores de esas situaciones, ¿sabes? El punto aquí es que tú vayas entendiendo. Este podcast, bueno, va dirigido precisamente a los dos impostores, porque lo quise escribir así, pero no de una forma teórica, una forma donde tú digas, ah, bueno, pues este cuate está diciendo acerca de su libro. No, te estoy diciendo, la parte teórica está ahí para que tú la leas, pero la parte práctica quisiera comentarte en algunos ejemplos que pasan cotidianamente. Y todos va de la mano a dos cosas: a la presencia y a la ausencia. Vas a decir por qué. La presencia de alguien que te está generando incomodidad, la tendencia va a ser el rechazo. Y la ausencia de alguien que también te está generando un conflicto, vas a empezar a decir y vas a empezar a criticar. Ahora, vamos a aterrizar esto de una forma mucho más clara. Este podcast es por así decirlo, un poco revuelto, pero quiero atar las ideas e hilarlas de tal forma que a ti te permita realmente entender y comprender estos puntos y tú los puedas aterrizar en tu propia vida y puedas tú evitar siempre un conflicto por el hecho de decir, bueno, si esto lo aprendí en este podcast, realmente puedo funcionar en otro ámbito. Ah, bueno, y eso es lo que hoy quisiera comentarte.
Las presencias y ausencias va derivado a que nos sentimos incompletos y más bien lo percibimos porque tenemos un ego. Y esto va en un punto muy específico llamado ego. Espérame un poquito. Imagínate, aquí estás tú. Ese eres tú. Y todo lo demás. Imaginemos que el mundo es ese cuadrado. Y tú estás acá y el resto, aquí estoy yo, aquí está otra persona. Entonces, cuando tú estás en un punto estratégicamente ubicado, vas a decir, bueno, todo lo demás es todo lo demás y yo soy yo. Y es donde caemos en buscar una presencia que nos haga sentir bien, evitar una ausencia. Y te voy a poner un ejemplo con una película americana o con series que de hecho hay una serie en particular, pero no la voy a hacer mención, pero tú te vas a imaginar cuál es. La serie donde la chica es fea y ve al galán. El galán dice, no, pues está fea, quisiera, su ausencia me da más placer, su presencia me da incomodidad. Veo a la chica guapa, pero la chica es guapa, es arrogante, es mamoncita. Su presencia me genera irritación, pero como es guapa, no sé, me cae mal, pero al final es guapa. Luego la chica fea se hizo bonita y entonces su ausencia ya me empieza a quemar y es donde empezamos a sentirnos completos porque la persona fea que se hizo bonita ya se volvió parte de nosotros. Y digo, estoy dando un ejemplo de una telenovela que sí existe, pero el punto aquí es que tú vayas entendiendo esto. Es que cuando más entendamos que las presencias y ausencias son solamente añadidura, más fácil se vuelve la vida porque todo aquello que está dentro de nuestro propio contexto que no añade como tal a la propia supervivencia está de más. Por ejemplo, un iPhone. Un iPhone no es indispensable, pero es una herramienta brutal a la hora de crear contenido, a la hora de querer transmitir. Y eso es una presencia que uno quiere. La ausencia, por el contrario, sería un teléfono que no tiene una calidad de una gama alta que no le permita crear contenido como tal. Por eso es que el orgullo nace en un sentido de decir la marca prestigiosa, la presencia, porque me siento cómodo. Pero si no tengo ello, también estoy cómodo. Y eso es parte del budismo. Bueno, entonces aquí tienes tu ego, aquí están los demás. Como tal, la máscara de personalidad que tenemos es porque tenemos un comportamiento muy, muy profundamente ligado a las heridas del alma, que de hecho en el siguiente libro de los dos impostores aterrizamos una idea teológica, filosófica, sociológica de cómo el ser humano vino aquí a experimentarse para poder realmente sentir cada punto de su propia fibra y sobre todo empezar a experimentar esos cambios que son karmas y dharmas. Bueno, no entremos como tal en ese tema todavía. El punto es que tú ves identificado tu máscara de personalidad o máscaras. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy simple. ¿Qué situaciones en este momento te están generando algún conflicto que consideras que no has sanado? Es decir, si tú en este momento estás evadiendo una responsabilidad, estás dejando a un lado eso que aquello que tú mismo quisiste en un momento prometerte hacer, pero conforme vas pasando el tiempo te vas dando cuenta de que no eres capaz o que más bien no te sientes capaz, que no crees en ti mismo y cuando no crees en ti mismo, entonces vas diciendo después. Eso se está generando un conflicto, pero al fin y al cabo su presencia, es decir, al tener el momento presente, te está generando incomodidad, pero su ausencia aparentemente es más cómodo. Y es aquí donde vamos a jugar. Hay un juego muy particular llamado presencias y ausencias, que de hecho es base de sentirnos incompletos por la razón de que nos condicionamos a la espera de algo o a la evitación de otra cosa. Por eso es que los dos impostores habla de que si tú buscas siempre un halago, vas a encontrarlo dentro de un gremio, de un nicho, pero que al final haces algo que a ese gremio o a ese nicho no le conviene o no se siente cómodo, vas a caer en la crítica y vas a sentirte mal porque dijiste, la presencia de esa crítica me genera incomodidad, prefiero buscar la ausencia de la propia comodidad de evitar la crítica. Y por el contrario, tienes la puntuación muy alta contigo mismo con la autoestima que vas mejorando a través de los propios halagos que te están sintonizando. Es decir, tú estás en la sincronización de buscar siempre el halago y evitar la crítica. Vaya. Ahora, vas a decir, ¿cómo funciona esto tan teológicamente? No teológicamente, filosóficamente lo que me estás diciendo. Buena pregunta, estimado lector, estimado contribuyente, estimado... Ay, que fuera el SAT, ¿no? Toma. Ay, me rehidrato un poco y ahorita rezamos.
La hidratación es buena, sobre todo en estas temporadas de calor. Déjate llevar por el agua, pero cuídala, no la desperdicies, hermano. Que de por sí vi una noticia donde decía que tenemos 5 años para revertir el proceso, o si no va a haber un día cero donde se acabe el agua. Por eso hay que cuidarla, ¿vale? Comercial que nadie me pagó, ni siquiera me patrocinaron ni nada. Pero es importante, que quiero destacarte, que cuides el agua. Bendita agua que cura la sed. Y sobre todo mantiene la vida. ¿En qué estaba? Ya ni me acuerdo en qué estaba. Bueno. Nada, sí, sobre todo. Te voy a poner los ejemplos. Ahora, las películas se basan en karmas y dharmas dentro de un contexto. Es decir, las películas donde el papá y la mamá tienen que aprender a comprender a los hijos es un karma y un dharma. ¿Para quién? Tanto para el hijo, tanto para el papá. Hay una película muy en particular donde cambian en roles la mamá y la hija porque no se comprenden, no se entienden. Entonces te vas dando cuenta de que cada una está teniendo una transformación interna a una trascendencia por el hecho de poder decir, ok, yo estoy en el rol de mi mamá, ahora sé lo que estoy viendo, sé qué batalla interna. Y ahora yo estoy en la batalla de mi hija y sé qué batalla interna tiene. Que no es tan fácil, que no es tan cómodo, pero lo estoy viviendo. Y eso es lo que está despertando en mí una trascendencia. Pero antes de llegar a ese punto de la comprensión, pasa de que la mamá me critica y me hace enojar. Mi hija me critica y me hace enojar. Entonces, al final de la película, ambas se comprenden, pero se sentían incomprendidas por el hecho de que cada una tenía su propio rol y la participación de la otra en la vida de una era nula o era muy inexistente e incomprendida. Por eso es que los papás tienden a eso, a esperar que sus hijos les den una crítica constructiva, no crítica constructiva, un halago por el hecho de ser buenos padres o no. Y eso es muy difícil lograr, déjame decirte. No es tan fácil el hecho de decirle a papá o a mamá, oye, te ves muy bien, y gracias por esto, porque si tú como hijo vas creciendo y vas despertando tus propias inquietudes y luego vas culpando a los papás de que las cosas que tú sientes son por culpa de ellos, entonces ¿cómo vas a decirle a tu papá, hey, gracias por todo? Básicamente, pues así no funciona. Déjame decirte, porque si una persona que está con con un dolor por una presencia o una ausencia genera una herida del rechazo, un abandono, una humillación, una de traición o injusticia, que son 5 heridas del alma, tema de otro podcast que rotundamente también tiene que ver con esto, con una máscara que nos hace sentir protegidos, que básicamente es este puntito diciéndote, tú eres el mejor, tú eres la mejor. Pero bueno, regresando al tema de la película e hilando los puntos, es que al final las dos personas tienen esa conjetura y se van entendiendo de una forma que los lleve a sentirse en comodidad y con la congruencia de que ya se puede entender. Bueno, otro ejemplo es que cuando tú estás en una cena navideña y estás queriendo decir un discurso y dices tu discurso motivacional acerca de que fue un excelente año, no falta el primo, el tío, el hermano que te dice, tu discurso es una mierda, ¿para qué lo dijiste? Tú vas a decir, oh my god, ¿para qué lo dije? Oh my god, ¿para qué dije esto? Y es donde entramos en la máscara de personalidad de evitar la crítica. Una máscara rígida donde no mostramos nuestros sentimientos. Pero me he dado cuenta que hay un sentimiento en común en todo esto. ¿Sabes cuál es? El miedo. El miedo es un sentimiento que no tenemos muy entendido porque pensamos que sentimos miedo cuando vamos aterrizando de la montaña rusa o cuando nos van a asaltar o cosas como esa. Cuando el miedo es un sentimiento que se ve todo el pinche tiempo. Todo el tiempo se siente miedo. Y es lo que te dije hace rato. Sentimos miedo por el hecho de expresar cómo nos queremos sentir. Sentimos miedo por evitar eso que no podemos enfrentar. Estamos buscando excusas para sentirnos bien, pero no buscamos las propias soluciones de cómo el miedo nos está llevando a un punto donde queremos procrastinar todo el tiempo y nos ponemos la máscara de personalidad de que así soy. ¿Te vas dando cuenta de ese punto? Por eso te invito a que leas mi libro. Ay, no sé, es promoción. El punto aquí es que tu máscara de personalidad la vayas reconociendo poco a poco. En mi caso, por ejemplo, te voy a contar algo. Creo que ya lo conté en otro podcast, pero no me acuerdo. Si no, te lo voy a contar. Yo, cuando tenía 18 años, tuve el teléfono de una muchacha bonita que me hacía bastante simpática. Y chateaba con ella, le mandaba poesía, le mandaba contenido mío que me encantaba hacer. Pero un día donde yo en particular estaba acostado y estaba recibiendo mensajes, estaba platicando con ella muy agustín, como dicen aquí en los Méxicos. Pero de un momento a otro
me dejó de responder. Vas a decir, desgraciado, ¿no? No caigamos en eso, en juzgar. Sino que yo me sentí muy triste, profundamente melancólico. Y te seré sincero, esa melancolía que me transmitió esa persona no fue de ella, sino mía. Yo me hice una chaqueta mental, como dicen por ahí. Donde yo pensé que ya no me quería, solamente duró 5 minutos en contestar el mensaje, ya estaba llorando. Porque buscaba su aprobación, porque su presencia me hacía sentir bien. Y eso es el punto donde quiero que hoy te pongas antes de dormir esa conciencia de decir, esto me está haciendo sentir bien, esto no, pero ¿por qué, chingados? No es tan difícil, tampoco es tan fácil. Requiere de hecho de una construcción de por eso es la meditación. Una de las razones por las cuales considero que la meditación es algo profundamente arraigado a nuestra propia alma es que nos hace entender cosas que nos están haciendo, que nos están afectando conscientemente, aparentemente. ¿Qué quiere decir eso? Tú estás en cierta situación y empiezas a maldecir por hacer azares del destino, o de repente te bajoneas, pero ¿por qué te bajoneaste? ¿Qué pasó en ese momento? A lo mejor ahorita no estás en el trabajo que tú quieres, a lo mejor en este momento no estás viviendo con la pareja que quisieras, pero realmente hazte responsable de tu propia vida, hermano. Los dos impostores es precisamente un libro para poder ayudarte a ti a despegar y encontrar puntos finos de por qué piensas lo que piensas. Como puede ser, yo fui educado en temas religiosos, viví una familia de alcoholismo, parar la mente, entender el dinero a través de las carencias emocionales, las carencias económicas que viví. Eso lo plasmo ahí y eso genera una máscara de personalidad que a su vez también que me genera, como por así decirlo, el propio ego como tal, mostrarme ante el mundo de una forma que a mí me hiciera sentir protegido, me hiciera sentir como que yo estoy yo bien y los demás están mal o cosas como así, pero que el ego me dijera, tú tienes que ser así y si no eres como tal, entonces te van a atacar, ¿vale? Es muy importante ello. Y créeme, los dos impostores, la crítica y el halago, son solamente palabras. Ya para finalizar este podcast, quisiera dejarte la siguiente reflexión. Tú eres maravilloso y eres una persona excelente, maravillosamente creada por un universo hecho perspectiva. Dios en una perspectiva. Y si estás ahorita en una situación donde no te es favorable, recuerda que es tu ego, porque el amor incondicional, la aceptación total del todo, es decir, te mantiene en un espíritu lleno, te mantiene en un espíritu de decir, esto se siente al día de hoy. Voy a seguir experimentando porque estoy expandiendo mi conciencia y estoy expandiendo la conciencia del todo, ¿sabes? Eso es la expansión del amor. Porque al fin y al cabo, tus acciones en este momento están trayendo consecuencias. Y cuando entremos en otro podcast de las 7 leyes universales, vamos a hablar acerca de ello. Pero por hoy, recuerda que eres maravilloso. Si te criticaron bien, si te halagaron también, no dependas de ello. Porque tú ya estás completo. Estás completa, hermana, hermano. Y si tú estás buscando una relación, una situación familiar o económica que te favorezca para crear nuevos proyectos, hazlo, pero por la preferencia. La paradoja, intención sin expectativa, lucha, consíguelo, busca, trabaja, pero hazlo sin la expectativa, ¿vale? Pues bueno, este es el tema de hoy. Ese es el tema que quisiera compartirte acerca de mi propia experiencia de los dos impostores. Te dejo aquí el link para que tú vayas a adquirir el libro. Y recuerda que nos vemos en la siguiente semana. Te quiero, te amo, saludos. Bye.